¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Esta es la primera pregunta del cuestionario de admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera. Es la primera pregunta que les hago cuando trabajo como traductora voluntaria para la organización no gubernamental DEDOR en la Corte de Migración. Las respuestas de los niños varían, aunque casi siempre apuntan al reencuentro con un padre, una madre o un pariente que emigró a los Estados Unidos antes que ellos. Otras veces las respuestas de los niños no tienen tanto que ver con la situación a la que llegan, sino más bien con aquella de la que están tratando de escapar. Violencia extrema, persecución y coerción a mano de pandillas y bandas criminales, abuso físico, verbal, trabajos forzosos. No es tanto el sueño americano en abstracto lo que los mueve, sino más bien la modesta pero urgente aspiración de despertarse de la pesadilla en la que muchos de ellos nacieron. ¿Dónde está la madre del niño? ¿De la niña? ¿Dónde está el padre? El problema es que las historias de los niños siempre llegan como revueltas, llenas de interferencia, casi tartamudeadas. Son historias de vidas tan devastadas, tan rotas, que a veces resulta imposible imponer un orden narrativo. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Por pobreza, y pobreza más que nada. Por la delincuencia de mi país y el peligro. Porque en mi país hay mucha pobreza y no hay trabajo para nosotros y tenía las ganas de seguir estudiando y vine para acá. Porque quería encontrarme con mi mamá y era muy peligroso donde vivía. Porque en mi país no puedo tener un futuro y yo vengo de una familia con violencia doméstica y pues estoy huyendo prácticamente de mi padre y también no tengo dinero para mis estudios, quiero estudiar y solo por el simple hecho de ser mujer dicen que a veces uno no es suficiente y no podía tener acceso a mis estudios. ¿Cuándo entraste a los Estados Unidos? La mayoría de los niños no sabe la fecha exacta. Algunos sonríen y otros se ponen serios. Dicen, el año pasado, hace poco, o simplemente no sé. Todos huyeron de sus pueblos o ciudades, caminaron kilómetros, corrieron, nadaron, durmieron escondidos, montaron en trenes y en camiones de carga. La mayoría se entregó a la Border Patrol al cruzar la frontera. Todos llegaron buscando algo, buscando a alguien. ¿Pero buscando qué? ¿Buscando a quién?
El cuestionario de admisión no hace ese tipo de preguntas, pero sí que pide detalles precisos. ¿Cuándo entraste a los Estados Unidos? ¿Con quién viajaste? ¿Viajaste con algún conocido? A veces, cuando estoy haciendo estas preguntas en la corte, pienso en mi hija. Y me pregunto si sobreviviría a manos de coyotes. ¿O qué pasaría si fuera depositada así sin más en la frontera tan despiadada de este país? ¿Qué pasaría si tuviera que cruzar el desierto, ya fuera sola o en manos de oficiales de migración? Es que no sé si sola, cruzando países y fronteras, sabría sobrevivir. Todo se resiste siempre a una explicación racional de los hechos, pero poco a poco sí voy recogiendo fragmentos de la situación que se desarrolla. Cientos de niños, algunos viajando solos, otros en compañía de sus madres, van a ser deportados de vuelta a Honduras en aviones privados financiados por un multimillonario. Aviones llenos de aliens. El término alien que, bueno, hace solo apenas unas semanas, aplicado a mí misma, me hacía sonreír. Y también especular sobre mi situación migratoria. Se me revela de pronto bajo una luz distinta. Es curioso cómo algunos conceptos se pueden erosionar tan repentinamente. Volverse polvo puro. Aliens. Leí un reporte en Reuters sobre la llegada de los niños a San Pedro Sula. Bueno, es un reporte que parece más bien el comienzo de un relato de lo absurdo. Luciendo contentos, los niños deportados salieron del aeropuerto bajo un cielo nublado y una tarde abrasadora. Uno por uno se montaron a un autobús jugando con globos que les habían sido obsequiados. Reparamos un momento en el adjetivo contentos y también en la esmerada descripción del periodista sobre el clima de San Pedro Sula. Cielo nublado, tarde abrasadora, pero la imagen de la que no consigo desprenderme es la de esos niños sosteniendo esos globos ominosos. ¿Qué países cruzaste? México. Únicamente México. Guatemala, México. México, México. Guatemala y México. La mayoría de los niños responde México, otros también incluyen Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Atravesé casi todo México por el tren conocido como La Bestia. me vine en el tren que le llaman La Bestia. Miles de personas nos subimos sobre la escalera y nos sentamos en las sillas. No tenían sillas, sino en los vagones del tren. Y también pasé en el tren llamado La Bestia. A veces no dormía mucho por el miedo de caerme. Con una mezcla de orgullo y horror, la mayoría dice La Bestia. Más de 500.000 de migrantes mexicanos y centroamericanos se monta cada año a los distintos trenes que conjuntamente son conocidos como La Bestia. No hay servicio para pasajeros en estos trenes, así que las personas se montan encima de los desvencijados carros de carga, rectangulares, de techos planos, las góndolas, o bien en el descanso entre carro y carro. A bordo de La Bestia, los accidentes, ya sean menores, graves o letales, son materia cotidiana.
bien sea por el descarrilamiento constante de los trenes, por las caídas a medianoche o bien por el más mínimo descuido. Y cuando no es el tren mismo el que supone una amenaza, el peligro son los maleantes, los traficantes, la policía, los militares, que intimidan, amenazan y asaltan a la gente que va a bordo. Entra uno vivo, sale uno momia, se suele decir sobre la bestia. Algunas personas lo comparan con un demonio, otras con una especie de aspiradora enorme para personas que, si te distraes, te chupa hacia el fondo de las entrañas metálicas del tren. Pero la gente decide, no obstante, los peligros, correr el riesgo. Tampoco es que tengan muchas alternativas. Hay una canción que escucho a menudo al azar que se llama Directamente al infierno. ¿Te ocurrió algo durante tu viaje a los Estados Unidos que te asustara o lastimara? ¿Alguien te ha amenazado, asustado o lastimado desde que llegaste a los Estados Unidos? Únicamente las pandillas. Un problema era de que lo reclutaran a uno para pertenecer y el otro problema era que lo mataran a uno porque ellos se mantenían estafando a la gente. Supuestamente que nos estaban cuidando, pero intentó abusar de mí. Y luego cuando venía en el río también me querían llevar a mí con una persona, entonces sí me asusté mucho. Pensé que fue una sensación muy fea lo que sentí cuando alguien te quiere hacer daño. Los niños rara vez entran en detalles particulares sobre experiencias de este tipo. Me avergüenza y me duele y me llena de rabia que lo que les ocurre durante su viaje en México es casi siempre peor que cualquier otra cosa. El 80% de las mujeres y niñas que cruzan el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos son violadas en el camino. Las violaciones son tan comunes que se dan por hecho. Y la mayoría de las adolescentes y adultas toman medidas anticonceptivas antes de comenzar su viaje hacia el norte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México publicó un informe especial con el número de secuestro de migrantes, donde reportó la escalofriante cifra de 11.333 víctimas de secuestros ocurridos en solo 6 meses. Aunque es imposible conocer la cifra real hoy, algunas fuentes estiman que durante una década desaparecieron más de 120.000 migrantes en su tránsito por México. Más allá de las aterradoras pero abstractas cifras, hay historias concretas. En el 2010 tuvo lugar un evento que marcó nuestra conciencia y supuso, sin duda, un parteaguas en términos de cómo se percibía, tanto en México como en el resto del mundo, la situación real de los migrantes que cruzan el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. El 24 de agosto de 2010 se encontraron los cadáveres de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos, amontonados unos encima de otros, en una fosa en un rancho en San Fernando, Tamaulipas. Algunos cadáveres mostraban marcas de tortura. Todos habían sido perforados por balas en el cráneo, disparados a espaldas de las víctimas.
3 personas lograron escapar, fingiendo su muerte, y pudieron contar partes de la historia que ya muchos imaginaban. Fue la pandilla de los Z quien perpetró la matanza cuando los migrantes se rehusaron a trabajar para ellos y dijeron que tampoco contaban con los medios para pagarse un rescate. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hicimos como sociedad para que algo así pudiera ocurrir? Todavía no lo sabemos. Para que estas historias no sean olvidadas, para que queden en los anales de nuestra historia compartida y en lo más profundo de nuestras conciencias y regresen por las noches a llenarnos de espanto y de vergüenza. Tal vez la única forma sea escucharlas una y otra vez, escribirlas una y otra vez, porque no se puede consentir que se siga normalizando el horror y la violencia. ¿Alguna vez tuviste problemas con bandas del crimen organizado en tu país? La mayoría, incluso los muy chicos, conocen las palabras ganga o pandillero. Y decirlas es como apretar el botón de una máquina que produce pesadillas. Las gangas son la amenaza constante que los acecha, el monstruo debajo de la cama o a la vuelta de la esquina, con el que tarde o temprano se van a topar. Todos los adolescentes responden que sí, que han sido directamente afectados por la violencia sistemática de las gangas y las pandillas. Todos han sido tocados de un modo u otro por los tentáculos de grupos como la Mara Salvatrucha 13 o la Calle 18. Las niñas adolescentes, por ejemplo, casi nunca son reclutadas, pero sí que son carne de trueque a disposición de los impulsos sexuales de los líderes de las pandillas. Los varones saben que si tienen primas o hermanas, las van a utilizar para chantajearlos. Si ellos no aflojan, ellas van a pagar las consecuencias. La mayoría de los niños vienen huyendo de la violencia y coerción de las gangas y pandillas del Triángulo del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. Me quedo helada cuando un niño me cuenta su historia. Su escuela aquí en Nueva York está llena de pandilleros de la MS-13 y la Calle 18. Y le tiene miedo a la 18 porque le tumbaron los dientes. Y la MS-13 lo protegió. Pero claro, no quiere deberle nada. Recuerdo con claridad una sola historia de mi primer día de trabajo en la corte. Es una historia que está apuntalada por un detalle que todavía hoy me sigue persiguiendo. Y la recuerdo en todos sus pormenores, quizás porque es la historia de un niño a quien meses más tarde me volví a encontrar y en cuyo caso seguí trabajando como traductora. Hacia el final de la entrevista, el niño saca de uno de los bolsillos del pantalón un papel doblado varias veces, percudido en las dobladuras y en los bordes, lo despliega con mucho cuidado y me explica que es la copia de una denuncia que había levantado en la policía hacía más de 1 año y medio. La denuncia registraba en 3 o 4 líneas, escritas a máquina, en mayúscula y con muy mala gramática, que el sujeto en cuestión levantaba una queja contra los miembros de una pandilla que todos los días lo esperaban afuera de la escuela, lo seguían hasta su casa y lo amenazaban de muerte. El documento terminaba con la vaga promesa de investigar la situación. Después de enseñármelo,
El niño volvió a doblar el documento y se lo guardó en el bolsillo del pantalón como si se guardara un talismán. ¿Has tenido problemas con el gobierno de tu país alguna vez? ¿Qué pasó? Con el gobierno de mi país. Ponle ahí en tu libreta que ese es el problema. Que ellos no hacen nada por nadie como yo. De algún modo, la arquitectura laberíntica del edificio en el que trabajo es una réplica del laberinto del sistema de emigración de los Estados Unidos. Al igual que en los laberintos, hay quienes se encuentran salida y quienes no. Los que no se pueden quedar ahí atrapados para siempre, como espectros invisibles o fantasmas ignorados, subiendo, bajando elevadores, paseando por pasillos, atrapados en pesadillas circulares. Si trazamos un mapa del hemisferio y dibujamos la historia de un niño y su ruta migratoria individual, y después la de otro niño, y la de decenas de niños, y la de cientos y miles que lo preceden y vendrán después. El mapa colapsa en una sola línea, una grieta, una fisura, la larga cicatriz continental. Un niño me cuenta una historia confusa, revuelta, sobre la Mara Salvatrucha 13 y la calle 18. Unos lo querían reclutar, los otros lo estaban cazando. Recuerdo muy bien el nombre de este niño. Se llama Manuel. Un día, 5 miembros de la calle 18 lo esperaron a él y a su mejor amigo
afuera de la escuela. Cuando los vieron ahí parados, supieron que no iban a poder hacer nada contra tantos. Así que los dos decidieron correr. Y los siguieron. Corrieron 2 cuadras, 3 cuadras, no se acuerda cuántas cuadras, hasta que de pronto escuchó el sonido seco de un disparo. Todavía corriendo, Manuel se volteó. Habían dado a su mejor amigo. Siguió corriendo y siguieron los balazos hasta que al fin encontró una tienda abierta y se metió. Esa misma noche, después del enfrentamiento con la pandilla que mató a su mejor amigo, Manuel llamó a su tía que vivía en Nueva York y entre los dos decidieron que lo mejor sería que saliera de Honduras lo antes posible. En los días que siguieron, Manuel no salió de su casa y tampoco pudo ir al funeral de su mejor amigo. Recuerdo una elegía de Miguel Hernández sobre la muerte de su mejor amigo de la infancia, sobre Ramón Sige. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra, parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte. Los niños salen de su casa en compañía de coyotes que cobran hasta $7.000 para llevarlos hasta la frontera y no se les puede acusar de nada si algo sale mal. Si logran cruzar, están solos, a merced de su buena estrella. Cuando la migra detiene a un niño, lo lleva a la hielera, icebox en inglés. El inhóspito apelativo de hielera deriva de las siglas en inglés del ICE, Immigration and Customs Enforcement. Estos centros de detención de la frontera son una especie de refrigerador enorme para personas, al que entra un constante soplo de aire gélido, para asegurar que no se pudra demasiado rápido la carne extranjera, sospechosa de portar todo tipo de gérmenes mortales. A los niños se les trata efectivamente más como portadores de enfermedades que como niños. No solo están sujetos a condiciones infrahumanas, sino que además a menudo son víctimas del abuso verbal y físico por parte de los oficiales de migración.
¿Tienes algún familiar cercano con quien vivir en los Estados Unidos? ¿Cuál es el estatus migratorio de este pariente? La situación está cambiando dramáticamente. Antes de la nueva administración del presidente Donald Trump, era posible que esos parientes que la mayor parte del tiempo no tenían documentos fueran los guardianes o los custodios. Pero ahora eso se ha vuelto una trampa y ICE o la migra está utilizando cuando estos parientes se convierten en guardianes legales, utilizan esa información para detenerlos a ellos. Por eso es que nosotros, en muchas organizaciones a nivel nacional, pues nos hemos dedicado también a buscar en esa red de trabajo que tenemos, en buscar gente norteamericana que reciban a esos niños para que no haya peligro para los parientes que se quedan bajo la sombra. En mi caso, que ya soy ciudadano norteamericano, soy actualmente el custodio legal de un chico indígena de Guatemala. El niño puede ir a la escuela porque tiene un espacio donde desarrollarse y es lo que se ha tratado de hacer con él. Esta cita en la Corte de Migración crea una espiral de tensiones internas, de culpas y de acusaciones entre las familias. El guardián del menor tiene que proporcionar a los intérpretes y a los abogados en la corte todos sus datos personales, nombre, dirección, empleo, toda aquella información que hasta entonces había estado protegiendo del escrutinio de la ley. Y sin embargo, cada año se presentan decenas de miles de niños recién llegados en compañía de sus guardianes, más de 100.000 en los Estados Unidos. ¿Quiénes eran las personas con quienes vivías en tu país de origen? ¿Mantuviste contacto con tu padre o madre? Vivía con mi madre únicamente porque mi padre nunca vivió conmigo y con mis otros hermanos. Mis abuelos. Solo con mi hermano, que está muerto, y pues con mi mamá y mi padrastro. Con mi abuelita y mi mamá y mis hermanos. Vivía con mis padres, con mi mamá. Muchos niños prefieren no hablar de la situación familiar de la que huyen, bien sea por la humillación que eso supone, por el dolor que regresa, bien sea por lealtad. En la mente de muchos niños que migran, el mundo es un lugar en donde realmente no se vive con nadie. ¿Con quiénes vives realmente cuando tu comunidad inmediata está deshecha por la violencia sistemática, por la corrupción a todos los niveles, por la negligencia política, la impotencia ciudadana y sobre todo por el miedo y la desconfianza hacia las personas con quienes vivimos? La historia de dos niñas. Un día, la mamá de las dos niñas llamó desde Nueva York a Guatemala a la abuela y le dijo que era hora, que por fin había juntado el dinero y las condiciones para traer a sus dos hijas. La abuela les explicó después a las dos niñas que en unos días iba a venir un señor que las iba a ayudar a llegar hasta donde estaba su mamá. Les dijo que el viaje iba a ser largo, pero les aseguró que no tenían nada de lo que preocuparse. La noche anterior, en vísperas de la partida, la abuela cosió el número de teléfono de la mamá en el reverso del cuello de los dos vestidos de las niñas. Eran dos vestidos buenos, resistentes, vamos, los únicos que llevarían en el viaje. Era un número de 10 dígitos que las niñas no se habían podido memorizar, por más que la abuela trató que se lo grabaran. Así que había decidido bordarlo en los vestidos. Y le repitió no una ni dos, sino muchas veces una única instrucción. No se quiten los vestidos nunca, ni para dormir, ni para bañarse, nunca. Y cuando lleguen a la frontera y las encuentre un policía, hay que enseñarle a él
el número de teléfono de los vestidos. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Eso no sé. ¿Cómo viajaste hasta aquí? Un señor me trajo. ¿Un coyote? No, un señor. Ok. ¿Y ese señor se portaba bien con usted? Sí, yo creo. ¿Por dónde cruzaste la frontera? No sé. ¿Texas? ¿Arizona? Sí, Texas, Arizona. Ahora me refiero a los niños indocumentados como los niños perdidos. Se me olvidan tal vez las palabras más difíciles: indocumentado, migrante, refugiado. Una y otra vez, mi hija me pregunta: mamá, ¿cómo termina la historia de esas niñas perdidas? Y yo le digo que no sé. No sé cómo termina. Al venerable Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, y a los devotos padres, prior y guardianes de los monasterios de San Francisco y Tlatelolco, recomendamos y mandamos que prohibáis que ninguna persona pueda hacer guerra a los indios, matar, hacer daño o cautivar como esclavos, so pena de la pérdida de todos sus bienes y encomiendas. Firmado Carlos V, rey de España y emperador de Alemania. Este vídeo tiene dos cosas que para mí son fascinantes. La primera es que uno de los curas que está sentado en el fondo y sin hablar es el inmortal cineasta español Luis Buñuel. Y la segunda cosa, que es la que más me maravilla, es que el señor que está sentado a su lado es mi tío bisabuelo, Manuel Cuevas. Ambos recién exiliados en México, huyendo de la dictadura fascista española, y ambos siendo ateos figurando de curas. Luis Buñuel y Manuel Cuevas no eran niños perdidos, pero sí que llegaron a México buscando el asilo político. Hay personas que logran cruzar las fronteras, como fue su caso, y hay otras que lo intentan, pero que no lo consiguen, como le ocurrió, por ejemplo, a Miguel Hernández, que fue apresado en la frontera con Portugal y posteriormente muerto en las cárceles franquistas. El asilo político se otorga a personas que están huyendo de persecuciones o temen ser perseguidas con base en su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Es muy difícil conseguir el asilo político porque no basta solo el hecho de que los niños ya hayan sufrido daños y abusos inimaginables, y que vayan a seguir siendo víctimas de la violencia sistemática y dirigida por parte de las pandillas y las gangas. Además de esto, el abogado o la abogada tiene que demostrar que esos daños a los niños son una forma de persecución directamente vinculada con estas 4 categorías o criterios para el asilo político. El mayor problema que tiene el asilo político es que si se otorga, el niño no puede volver nunca a su país de origen sin perder el permiso de residencia en los Estados Unidos. ¿Dónde está la memoria histórica para estos jóvenes que no volverán a ver a sus abuelos y a sus abuelas? Que no volverán a hablar su idioma maya? Que no volverán a ver sus tierras? Que se integran al sistema norteamericano. ¿Y qué será de la memoria histórica de sus raíces? Es otra pregunta que me hago. ¿Hacemos lo posible para que los jóvenes se integren a una comunidad de inmigrantes y que compartan un poco de sus historias, de sus culturas? Por supuesto, son jóvenes de varias partes de América Latina, pero poco a poco vamos tratando de construir esa comunidad, de reconstruir las familias que se deshicieron. Y no es fácil, porque también llega un joven y no ha visto a su mamá o a su papá desde hace varios años.
A veces el joven casi no reconoce a sus padres. Ya hay una brecha cultural, una brecha de idioma, una brecha de toda esta distancia. A veces anoto las respuestas de los niños en primera persona y otras veces en tercera. Crucé a pie. Cruzó nadando. Es de Guatemala. Soy de San Pedro Sula. Nunca conoció a su mamá. Sí que conozco a mi mamá. Pero no se acuerda cuando la vio por última vez. No sabe si lo abandonó. Se fue cuando tenía 5 años. Pero nos mandaba dinero todos los meses. No, mi papá nunca nos mandaba dinero. Yo trabajaba en el campo, sí. Trabajaba 15 horas. No se acuerda cuántas horas. La MS-13 lo esperaba fuera de la escuela. Su tío les pegaba. Solo nos pegaba a veces. No. El abuelo no nos pegó nunca. Después de meses de entrevistar a niños y adolescentes, nadie nunca está preparado para escuchar sus respuestas. Si los niños son muy chicos, además de traducir de un idioma al otro, hay que replantear por completo las preguntas del cuestionario. Traducirlo del idioma de los adultos al idioma de los niños. Por ejemplo, cuando entrevisté a las 2 niñas de los vestidos, la pregunta ¿mantuviste contacto con tu padre o madre?, se fue convirtiendo en varias preguntas hasta que por fin pude dar con algo que produjo un recuerdo que produjo una respuesta. ¿Cómo contactaban con su mamá cuando estaban allá? ¿Cómo? ¿Tenían contacto con su mamá cuando ella estaba aquí y ustedes allá? ¿Allá? ¿Su mamá les llamaba antes por teléfono? Sí. Por fin la niña asintió. Primero en silencio y mirándome, y después buscó los ojos de su mamá y cuando los encontró, sonrió, se relajó y empezó a hablar. Y dijo que sí, que su mamá les llamaba antes por teléfono y que les contaba historias sobre tormentas de nieve y sobre calles todas llenas de coches y todos nuevos. Y también historias sobre su nuevo hermanito. ¿Ibas a la escuela en tu país de origen? No. ¿Cuándo dejaste de ir a la escuela? Ya te dije que no fui. ¿Qué hacías cuando vivías con la abuela? Jugábamos. Ya, pero además... Nada. ¿Trabajabas? Sí. ¿Qué hacías? Ya no me acuerdo. ¿Cada cuánto te castigaban? Así nunca. ¿Tú o algún miembro de tu familia tenéis alguna enfermedad que requiera atención especial? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? No servían. Sus respuestas no servían. Lo que necesitaba escuchar, aunque no quisiera escucharlo, era que estas niñas hacían trabajos forzosos. Trabajos que ponían su seguridad, su integridad en peligro, que eran castigadas, explotadas, abusadas. Si las respuestas de las niñas no cumplían con lo que la ley dictaba como razón suficiente para tener derecho de ser protegidas, el único final posible de esta historia era una orden de deportación. Y entonces la niña dijo: la ganga me estaba esperando afuera de la escuela. Así que corrí. Corrí 3 calles con los ojos cerrados. Hasta mi casa me siguieron
y me iban gritando que traían pistola. Entré y cerré la puerta, pero la abrieron de una patada. Y uno le apuntó con la pistola a mi hermanito. Contar historias no sirve para nada, no arregla vidas rotas, pero tal vez sea una forma de entender lo impensable. Las historias de los niños perdidos son la historia de una infancia perdida. Los niños perdidos son niños a quienes les quitaron el derecho a la niñez. Sus historias no tienen final. Lo más probable es que la historia de las dos niñas de los vestidos nunca salga del archivo y se convierta en un caso. Son muy pequeñas y aun si tuvieran un relato que justificara una intervención legal a su favor en la corte, no cuentan con las palabras que se requiere para narrarlo. Es muy difícil que dos personitas de su edad puedan generar en su segunda lengua, traducida a una tercera lengua, un discurso que las inserte de manera exitosa en el sistema de la Corte Judicial de Migración. ¿Cómo termina la historia de esas niñas perdidas? No sé cómo termina. No quisiera volver ahí donde vivía mi tío. Si en realidad muy malo, los auxiliares te agarraban y pues te pegaban o hay veces te quemaban. Sí, es muy malo. Pues más seguro, pero a la misma vez sin esperanza. O no Por sé qué pobreza. va a pasar con mi... De Pobreza más que nada. personas, ladrones, Que había una mafiosos. guerra entre Ixchihuán y Tajumulco. Tenía el miedo a que nos secuestraran. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? ¿Y tú por qué viniste? Yo no soy nada oficial, ¿eh? Ni siquiera soy abogada. Y tampoco soy gringa. De hecho, si quieres que te diga la verdad, no puedo ayudarte en absoluto. Pero tampoco puedo hacer nada que te haga daño. ¿Y entonces qué haces aquí? Casi 5.000 kilómetros separan Tapachula, la frontera entre México y Guatemala, desde donde sale la bestia, del pueblo donde ahora vive este niño. ¿Qué crees que te pasaría si regresaras a tu país de origen? ¿Te daría miedo volver a tu país de origen? No estoy seguro. No me sentiría segura, con miedo. Sí, me daría un poco de miedo por situación económica. No se gana mucho en mi país. Prefiero no contestar esa pregunta. Tengo miedo, me pueden pasar, quizás me pueden hacer daño, principalmente en mi casa. Y no tengo un futuro allí. Tengo miedo de regresar. ¿Quién te cuidaría si regresaras a tu país de origen? No sé. No me cuidaría a nadie. Yo me tendría que cuidar a mí solo. Mis abuelos. Tal vez mi mamá, pero ella no tiene todas las posibilidades, tanto económicas y pues para cuidarme a mí. Tengo muchos hermanos más y ella necesita dinero para alimentarnos. Y también por mi padre que nos tiene amenazados. No me gustaría vivir. Mis abuelos. Nadie. Pues yo soy el papá o el que trabaja, pues. Si la respuesta es nadie, la única opción es migrar y no volver nunca.
Una y otra vez mi hija me pregunta, ¿cómo termina la historia? No lo sé. Vuelve y me pregunta, ¿qué pasa después? A veces me invento un final feliz, pero casi siempre le digo que no sé. No sé cómo termina. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Tal vez nadie sepa realmente la respuesta. Hay cosas que quizás solo se entiendan cuando hayan pasado muchos años y la historia haya terminado. Pero hasta entonces, hasta que la historia no termine, lo único que se puede hacer es contarla y volverla a contar. Y tiene que contarse porque las historias difíciles necesitan ser contadas muchas veces, por muchas mentes, siempre con palabras diferentes y desde ángulos distintos. ¿Por qué viniste? A veces yo también me lo pregunto, pero no tengo la respuesta. Antes de venir a los Estados Unidos sabía que la aparente impenetrabilidad de las fronteras y la dificultad burocrática de los laberintos de migración era solo una capa que había que atravesar y que del otro lado esperaba tal vez una vida posible. También sé que muchos de los que vienen todavía en el camino se aprenden una plegaria que se llama la oración del migrante. Me la leyó un día un amigo que estuvo varios días a bordo de la Bestia y no me la aprendí del todo, pero sé que empieza más o menos así. Partir es un poco morir. Llegar nunca es llegar definitivo. En Estados Unidos, quedarse es un fin en sí mismo y no un medio. Quedarse es el mito fundacional de esta sociedad. Pero habrá que integrarse sin importar el costo de la leche, el de los cigarrillos, el de la renta, el de las guerras, las humillaciones. Hay cosas en este país tan difícil que te anclan de un modo profundo a una vida nueva. Hay abogados y activistas que trabajan incansablemente para ayudar a comunidades que no son ni siquiera las suyas. Hay estudiantes poco privilegiados, pero dispuestos a dedicarle su tiempo a otros un poquito menos privilegiados que ellos. Hay familias nuevas, posibles amigos, pleitos, reconciliaciones, días buenos y días olvidables. Y también hay una historia que todavía no termina y la historia empieza así. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? ¿Por qué viniste?, le pregunta un día a una niña. Me mira y dice, porque quería llegar. Aquí los niños juegan a emigrar a otras ciudades, mojados al alba lavando sus realidades, cruzando la frontera queriendo salir del Hades, huyendo de casa en busca de oportunidades. Mira a ese joven que corre y no para salvar su vida porque lo acechan los maras. Selva de cemento donde la ley no te ampara, en el cielo y en mi barrio miden con la misma vara. Dedicado a la memoria de los que están aturdidos y están buscando el paraíso prometido. Dedicado a los que sufren sin haberlo escogido, a quienes llamamos los niños perdidos.